«Inclínate ahora mismo, el hombre de la montaña», le ordenó a su asustada esposa gorda. Pero lo que realmente necesitaba: «Inclínate ahora mismo». Esas fueron las primeras palabras que Duncan MacLeod le dijo a su nueva esposa. La habitación cayó en silencio. El único sonido era el siseo del hierro enfriándose en la forja. Rosemary Rose O'Sullivan se congeló, su corazón martillando en su pecho. Había escuchado historias sobre él. El herrero de Highland Ridge, un hombre que se decía estaba hecho de hierro y fuego. Ahora estaba parada en su taller, temblando en su vestido de boda lodoso, creyendo que lo peor estaba a punto de suceder. Había sido vendida, no casada. Así se sentía. Su padre, desesperado por salvar su granja en quiebra, había prometido su mano a Duncan a cambio de un préstamo. No había habido flores, ni votos, ni alegría, solo un intercambio de firmas y dinero. Y ahora aquí estaba, sola con el hombre del que el pueblo susurraba. De hombros anchos, manos marcadas por años en la forja, ojos como acero frío, y una voz que podía hacer que las montañas se estremecieran. «¿Y inclinarme?», tartamudeó, sus mejillas ardiendo de vergüenza y miedo. «Sí», dijo Duncan secamente, su expresión inescrutable. «Ahora». El peso de sus palabras la aplastó. Cerró los ojos fuertemente, preparándose para la humillación. Pero antes de que pudiera moverse, Duncan suspiró pesadamente. «Mira», murmuró señalando el suelo. «Estás a punto de pisar un lecho de fragmentos de hierro caliente. Te cortarás los pies si no te inclinas y los recoges». Rose abrió los ojos, sorprendida. En el suelo yacían docenas de fragmentos de metal afilados como navajas, aún brillando con calor. Le entregó un par de guantes de cuero gruesos. «Durarás más aquí si aprendes a protegerte primero». No era una orden, era una lección. Y por primera vez, Rose se dio cuenta. Tal vez este matrimonio no era un castigo después de todo. Rose O'Sullivan había crecido en la sombra del fracaso. Su padre, una vez un granjero respetado en el valle debajo de las tierras altas de Montana, había perdido todo por la sequía y las deudas. Los cultivos se habían marchitado, el ganado había muerto de hambre, y para cuando llegó el invierno, no quedaba nada que vender excepto la mano de su hija en matrimonio. Rose siempre había sido llamada la suave. Era más suave en voz, más suave en cuerpo, más suave en espíritu. Sus curvas habían sido fuente de burla desde que era niña. Un recordatorio, en las palabras crueles de su padre, de cuánta comida había desperdiciado. Cuando él arregló su matrimonio con Duncan MacLeod, ella no discutió. No tenía la fuerza para hacerlo. Duncan, por otro lado, era un hombre que vivía por el repique del hierro y el ritmo de la soledad. Su forja se sentaba en el borde de la montaña, un lugar donde el humo y la nieve se encontraban en igual medida. La gente del pueblo lo llamaba el herrero de las tierras altas, mitad por respeto, mitad por miedo. Decían que una vez había estado comprometido con una mujer de la ciudad, una mujer que lo dejó cuando vio qué tan dura era realmente la vida en la montaña. Desde ese día, Duncan construyó una vida que no requería a nadie más, sin compañeros, sin bondad, sin debilidad. Así que cuando aceptó casarse con Rose, la gente susurró que lo hizo por mano de obra, por un par extra de manos para cocinar, limpiar y mantener su forja funcionando. Estaban equivocados. Él tenía sus propias razones, razones enterradas bajo años de humo, culpa y dolor. Cuando Rose llegó por primera vez, estaba segura de que había cometido un error terrible. Las palabras de Duncan eran cortantes, sus instrucciones precisas y sus silencios interminables. El hombre apenas la miraba, excepto para señalar peligros: las brasas calientes, las hojas afiladas, los cascos de los caballos. Ella confundió precaución con frialdad y cuidado con control.
En su segunda noche juntos, se sentó sola junto al fuego, mirando su reflejo en la tetera. Sus mejillas estaban rojas por el calor, su cabello rizado por la humedad, y su vestido aún olía débilmente a humo. «En esto me he convertido», pensó amargamente. Una esposa que nadie quería, atrapada en una montaña que nadie visitaba. Pero entonces Duncan entró silenciosamente cargando una bandeja de madera. En ella había un tazón de guiso, humeante, abundante, lleno de vegetales y carne. Lo puso frente a ella sin una palabra. «¿No has comido en todo el día?», dijo simplemente. «Nadie sobrevive esta montaña con hambre». No era ternura, exactamente, pero tampoco era crueldad. Era algo extraño, desconocido, un tipo de respeto que no sabía cómo recibir. Cuando murmuró un suave «gracias», Duncan solo asintió y regresó a su forja. Pero esa noche, mientras Rose se sentaba sola junto al fuego, se dio cuenta de que su miedo había cambiado de forma. Ya no era terror de lo que él pudiera hacer. Era el asombro nervioso de una mujer comenzando a preguntarse qué tipo de hombre era realmente. Y en algún lugar profundo en esa cabaña de montaña, entre el siseo de la forja y el crepitar de la madera, la primera chispa de confianza parpadeó a la vida. Los días siguientes se movieron lentamente, cada uno medido por el ritmo de la forja. La mañana comenzaba con el crujido de los fuelles, el zumbido profundo del yunque y la voz ronca de Duncan dando instrucciones silenciosas que Rose trataba desesperadamente de seguir. Se levantaba antes del amanecer, su cuerpo moviéndose con la disciplina de un soldado. Para cuando Rose encendía la estufa para el desayuno, él ya estaba sudando por horas de martillar acero. Ella lo observaría desde la puerta, fascinada por cómo se movía, cada golpe deliberado, cada movimiento lleno de fuerza contenida. Sin embargo, raramente la miraba. Cuando lo hacía, sus ojos parecían pesarla, no con juicio, sino con algo ilegible. En la tercera mañana, ella reunió su coraje. «Puedo ayudar», se ofreció. «Solía reparar herramientas en la granja de mi padre». Duncan se detuvo, mirándola a su vestido manchado de hollín, a sus manos temblorosas. «Este es trabajo diferente», dijo. «Peligroso». «Puedo manejar el peligro», dijo en voz baja, aunque su voz la traicionó. Algo en su determinación lo tomó desprevenido. Después de una larga pausa, asintió una vez. «Bien, comenzarás clasificando chatarra de hierro. No toques la forja hasta que yo lo diga». Ese día lo siguió como una sombra, cargando baldes de carbón, limpiando sudor del banco de trabajo y barriendo virutas de metal. Al principio tropezó, dejando caer tenazas y tropezando con herramientas perdidas, ganándose algunos gruñidos cortantes de corrección de Duncan. Pero para la tarde, la atrapó observándolo trabajar con curiosidad genuina, su miedo reemplazado por asombro. «¿Ya no tienes miedo del fuego?», preguntó sorprendido. Rose negó con la cabeza, sonriendo débilmente. «Es hermoso, está vivo». Duncan se detuvo a medio golpe, su martillo colgando sobre el yunque. «Sí», murmuró, «pero quema sin misericordia». Más tarde esa noche, el viento aulló a través de los pinos mientras una tormenta de nieve rodó. La cabaña se estremeció con cada ráfaga. Duncan aseguró las contraventanas mientras Rose se avivó el fuego. De repente hubo un estruendo fuerte. La puerta del establo se había abierto de par en par. Duncan agarró su abrigo, pero antes de que pudiera detenerla, Rose lo siguió hacia la ventisca. «¡Regresa adentro!», le gritó por encima del viento. «¡No!», le gritó de vuelta, protegiéndose la cara de la nieve. «¡Los caballos se congelarán!». Juntos lucharon contra la tormenta, luchando para poner la puerta pesada de vuelta en su lugar. Los dedos de Rose estaban entumecidos, su respiración superficial, pero no se detuvo hasta que el último pestillo estuvo asegurado.
Cuando Duncan finalmente se volvió hacia ella, su mandíbula estaba tensa de ira, y algo más. «Podrías haberte lastimado», dijo duramente. «Tú también», respondió, voz temblando pero firme. «No parece justo dejarte enfrentarlo solo». Por un largo momento, ninguno habló. El viento rugió a su alrededor, nieve arremolinándose como ceniza. Entonces, lentamente, la expresión de Duncan se suavizó. Extendió la mano, cepillando hielo de su mejilla con un pulgar áspero y calloso. «Tienes más acero en ti de lo que pensé». El corazón de Rose martilló en su pecho. Nadie le había dicho algo así. No como insulto, no como burla, sino como verdad. Cuando regresaron adentro, empapados y temblando, Duncan puso una manta alrededor de sus hombros. «Me desobedeciste», dijo en voz baja. Ella encontró su mirada. «Y de nada». Por primera vez desde su matrimonio, él se rió. Un ramble bajo y genuino que calentó el aire frío entre ellos. Esa noche, mientras la ventisca aullaba afuera y la forja se enfriaba a brasas, Rose yacía despierta junto al fuego, escuchando el ritmo constante de su respiración desde la otra habitación. Por primera vez en su vida, el miedo no era lo más fuerte en su corazón. Era algo más silencioso, algo peligrosamente cercano a la esperanza. La tormenta duró 3 días. Para cuando las nubes se despejaron, el mundo afuera se había vuelto blanco y silencioso. Un mar de nieve extendiéndose hasta el horizonte. En esa quietud, algo entre Rose y Duncan silenciosamente comenzó a cambiar. Sus vidas cayeron en un ritmo, uno tanto ordinario como extraordinario en su simplicidad. Rose cocinaba mientras Duncan trabajaba la forja. Por las noches compartían comidas junto al fuego, guiso espeso con venado, pan caliente del horno. A veces hablaban, a veces no. Pero los silencios ya no se sentían afilados, comenzaron a sentirse seguros. Duncan comenzó a dejar pequeñas señales de cuidado que ella nunca esperó. Reforzó las suelas de sus botas con cuero para que no se resbalara en el hielo. Construyó un taburete junto a la forja para que pudiera descansar mientras aún le hacía compañía. Y cuando se quemó la mano tratando de remover las brasas, la cuidó él mismo, envolviéndola en una tira limpia de lino y murmurando: «Te quedarás cicatrices si no tienes cuidado». Rose sonrió débilmente. «Entonces tal vez te haré juego». Eso lo hizo levantar la vista, realmente mirar. Sus ojos se suavizaron por solo un momento antes de volver a su trabajo, aclarándose la garganta. «No deberías querer eso». Pero Rose sí quería, no las cicatrices, la fuerza, la certeza calmada que venía con sobrevivir el fuego y no tenerle miedo más. Para febrero, la cabaña ya no se sentía como una jaula. Se sentía como un lugar que respiraba. El olor de hierro y pino llenaba el aire, mezclándose con canela y humo. Rose comenzó a tararear mientras trabajaba, melodías irlandesas suaves que su madre solía cantar, y Duncan se encontró martillando a su ritmo sin darse cuenta. Una mañana lo sorprendió con un desayuno de tortas de avena y mermelada. Cuando preguntó de dónde venía la mermelada, ella dijo: «Las bayas que me dijiste que no tocara». Él arqueó una ceja. «¿Y qué si hubieran sido venenosas?». Ella se encogió de hombros bromeando. «Entonces tendrías una ayudante menos de la que preocuparte». «No es gracioso». «Es un poco gracioso», dijo sonriendo. Esa sonrisa, tímida, con hoyuelos y completamente desarmante, se quedó con él mucho después del desayuno. Más tarde esa semana, Duncan le pidió que ayudara con herrar uno de los caballos. Rose vaciló, pero él guió sus manos con sorprendente gentileza. «Presión constante», murmuró, su pecho casi rozando su hombro. «El caballo puede sentir tus nervios». Ella tragó saliva con dificultad. «¿Tú también?». Él se rió suavemente. «Sí, más de lo que me gustaría».
Cuando el trabajo terminó, le agradeció, algo que nadie en su vida había hecho después de que trabajara. Esa noche, Rose escribió su nombre en la esquina polvorienta de hollín de la pared de la forja, pequeño y casi escondido. Duncan lo vio después y no lo borró. En su lugar escribió su nombre debajo. El invierno se derritió lentamente en primavera. La nieve se convirtió en lodo. El lodo se convirtió en hierba. Rose plantó flores silvestres junto a la línea de la cerca, y Duncan no le dijo que no sobrevivirían. Cuando las primeras florecieron, pequeñas, púrpuras, obstinadas, dejó una en su banco de trabajo. La encontró aplastada entre dos hojas de hierro después perfectamente preservada por accidente. La guardó. Su cercanía creció no a través de grandes gestos, sino a través de la simple gravedad del trabajo compartido y el silencio compartido. Una noche, mientras ella leía en voz alta de un libro viejo junto al fuego, él escuchó, no la historia, sino su voz. Cuando titubeó sobre una palabra, él la terminó suavemente, y sus ojos se encontraron en la luz parpadeante. Él apartó la vista primero. Esa noche, Rose soñó no con miedo o escape, sino con calidez, con risa, con manos firmes guiando las suyas. Y cuando despertó, el aire olía débilmente a lluvia de primavera y hierro. Duncan ya estaba afuera, partiendo leña. Se paró en la puerta, observándolo trabajar, el amanecer derramando oro sobre sus hombros. Por primera vez no vio a un hombre de hierro y fuego. Vio al hombre debajo, cansado, solitario, humano. Y se dio cuenta de que en algún lugar, entre el humo y el silencio, su corazón había encontrado un hogar. Para cuando la primavera se asentó completamente sobre las tierras altas, la cabaña ya no hacía eco con soledad. Pulsaba con vida, con el siseo del vapor de la forja, el relincho de los caballos y el zumbido silencioso de una mujer que finalmente sentía que pertenecía a algún lugar. Pero la paz en la montaña nunca duraba mucho. Comenzó con una carta. Duncan la encontró una mañana metida bajo la puerta, un sobre sellado con cera del pueblo de Willow Creek. No la abrió de inmediato, solo la metió en su bolsillo. Pero Rose vio la tensión en su mandíbula mientras la leía después junto al fuego. ¿Malas noticias?, preguntó suavemente. Él dobló la carta sin responder. Asuntos del pueblo. Pero sus ojos lo traicionaron. Hubo un destello de algo más oscuro. Culpa, tal vez, o miedo. Esa noche no vino a cenar. La forja ardió tarde, y Rose yacía despierta escuchando el repique del hierro, mucho después de medianoche. La mañana siguiente lo encontró sentado afuera de la cabaña, mirando el valle abajo. En su mano había un pequeño relicario de plata, empañado, pero claramente precioso. ¿Quién es ella?, preguntó Rose en voz baja. Él no levantó la vista. Mi esposa, dijo. Entonces, después de una pausa, lo era. Rose se congeló. La palabra colgó entre ellos, pesada como humo. Duncan suspiró y finalmente se volvió hacia ella. Su nombre era Moira. Construimos esta cabaña juntos. Quería traer a su familia de la ciudad. Pero un invierno bajó a buscarlos y nunca regresó. Un deslizamiento de tierra enterró el camino. Nunca la encontraron. Su voz se quebró en la última palabra, y por primera vez, Rose vio al hombre detrás de la armadura. No el herrero de la montaña, sino el viudo que había enterrado su corazón con la mujer que había perdido. Lo siento, susurró. Él asintió, ojos distantes. No me casé contigo para reemplazarla, Rose. Pensé que había terminado con todo esto. Gesticuló vagamente entre ellos. Pero viniste aquí, y el silencio ya no se sintió tan pesado. Se le apretó la garganta. Entonces, ¿por qué ocultármelo? Porque no quería que pensaras que estabas viviendo en la sombra de otra mujer. Rose apartó la mirada, parpadeando fuerte. Ya lo hacía.
solo que no sabía su nombre. Durante los siguientes días, la tensión llenó la cabaña otra vez. Duncan se sumergió en el trabajo, sus golpes de martillo más afilados, más fuertes. Rose se ocupó de las tareas en silencio, tratando de no mostrar su dolor. Pero los rumores se extendían rápidamente en pueblos pequeños. Cuando Rose se bajó al mercado a intercambiar bienes, escuchó a dos mujeres susurrando junto al pozo. ¿Escuchaste? La nueva esposa de Duncan MacLeod no se parece en nada a Moira. El pobre hombre debe estar desesperado. Es la hija del granjero, ¿verdad? ¿La gorda? Supongo que necesitaba ayuda cargando metal. Rose se congeló, sus mejillas ardiendo. Se dio vuelta antes de que pudieran ver las lágrimas acumulándose en sus ojos. Esa noche confrontó a Duncan. Nunca me dijiste que la gente hablaría de ella, de mí. Hablarán de cualquiera que sea feliz, dijo simplemente, pero no estoy segura de que lo sea. Las palabras lo golpearon como un martillazo. Ella continuó, su voz temblando. Me preocupo por ti, Duncan. He tratado de ser todo lo que este lugar necesitaba, todo lo que tú necesitabas, pero no puedo vivir aquí como un fantasma. Necesito saber que hay lugar en tu corazón para más que recuerdos. Duncan no dijo nada por mucho tiempo. Entonces lentamente se adelantó, tomó su mano y la puso sobre su pecho. ¿Sientes eso?, dijo. Esa es la única cosa que me ha mantenido vivo desde que ella murió. Está latiendo otra vez por ti. Los ojos de Rose se llenaron de lágrimas. Entonces deja de esconderlo. Él asintió. No como una promesa, sino como rendición. Afuera, el trueno retumbó a través de las montañas, haciendo eco por el valle. No era una tormenta de lluvia esta vez. Era el sonido del cambio, de fantasmas siendo puestos a descansar, y el amor exigiendo ser visto a la luz del día. La tormenta que rodó esa noche no fue de viento o lluvia. Llegó a caballo. Para el amanecer, Rose vio jinetes cortando a través de la niebla debajo de la cresta, sus antorchas parpadeando como fantasmas inquietos. Al menos 6 hombres armados y gritando. Duncan ya estaba en la puerta, poniéndose su abrigo, su rostro sombrío. ¿Quiénes son?, preguntó aferrando su chal. Los hombres de McKinley, murmuró. La compañía que ha estado comprando tierra. Quieren mi forja. El corazón de Rose se hundió. Les dijiste que no. Siempre les dije que no. Alcanzó su rifle revisando la recámara. Parece que han venido a cambiar mi opinión. Antes de que pudiera hablar, el primer disparo sonó. Agudo, quebrando el aire silencioso de la mañana. Una bala golpeó el poste de madera junto a la ventana, astillándolo en pedazos. Rose gritó, agachándose detrás del hogar. Duncan se volvió hacia ella, su voz baja pero firme. «Quédate adentro. Sin importar lo que pase, mantente abajo». Pero Rose negó con la cabeza. «No me esconderé mientras luchas solo». Él vaciló, desgarrado entre furia y miedo. «Harás lo que yo...» «No te atrevas a decirme que me incline y me quede callada», lo interrumpió, su voz temblando con un coraje que los sorprendió a ambos. «No ahora, no después de todo lo que hemos construido juntos». Por un momento, el silencio colgó entre ellos, pesado y eléctrico. Entonces la expresión de Duncan cambió. Lentamente, le entregó el pequeño revólver que guardaba en la repisa. «Quédate detrás de mí», dijo, «y si se acercan, apunta abajo». Salieron juntos, el aire frío mordiendo sus pulmones. Los jinetes se acercaron, liderados por un hombre en un abrigo fino de lana. McKinley mismo, de cabello engominado y sonriendo con suficiencia. «MacLeod», gritó, «esta tierra pertenece a la compañía ahora. Has tenido tu oportunidad de vender. Es hora de seguir adelante». «Esta forja no está en venta»,
dijo Duncan uniformemente. Y tampoco mi hogar. McKinley se rió desmontando. ¿Crees que esa esposa gorda tuya puede salvarte? El pueblo ya está hablando. Correrá la primera vez que vea sangre. Rose se tensó, pero la voz de Duncan tronó a través de la nieve. No volverás a pronunciar su nombre. La pelea que siguió fue corta y brutal. Los puños de Duncan estaban forjados en fuego y hierro, y la montaña lo había hecho más fuerte de lo que cualquiera de ellos esperaba. Cuando McKinley alcanzó su pistola, Rose disparó primero, un tiro limpio y deliberado, golpeando el arma de su mano. Los jinetes se congelaron. Nadie se movió por un segundo largo y suspendido. Entonces lentamente se retiraron, murmurando maldiciones mientras desaparecían de vuelta por el valle. Cuando terminó, Rose se quedó temblando, el revólver aún caliente en su agarre. Duncan se volvió hacia ella, su pecho subiendo y bajando con respiraciones irregulares. «Me desobedeciste otra vez», dijo suavemente. Rose encontró sus ojos, sin miedo restante en los suyos. «¿Y de nada?» Por un largo momento, Duncan no dijo nada. Entonces la atrajo cerca, presionando su frente contra la suya. «No eres mi carga, Rose», susurró. «Eres mi fuego». La forja detrás de ellos brillaba débilmente en la luz fría. La misma forja que había construido su hogar, su futuro y ahora su amor. Pasaron días antes de que el valle cayera silencioso otra vez. La última nieve de primavera se derritió en arroyos plateados que corrían pasando la forja, llevando con ellos la ceniza y el lodo del invierno. Y algo más pesado que ninguno de ellos podía nombrar. Duncan reforjó las bisagras rotas, reconstruyó la puerta del establo y parchó los agujeros de bala en la pared de la cabaña. Rose cuidó sus moretones y quemaduras, su toque firme, su silencio lleno de comprensión. No hablaron sobre la pelea. No necesitaban. Vivía en el aire entre ellos, no como miedo, sino como prueba. Una noche, la forja ardió bajo, proyectando luz dorada a través de sus rostros. Duncan se sentó puliendo una herradura, mientras Rose bordaba un pedazo de tela que había encontrado en un cofre, su primera decoración real para la cabaña. Él levantó la vista después de un largo silencio. «Has cambiado este lugar», dijo en voz baja. Ella sonrió débilmente. «No, solo finalmente dejaste entrar la luz». Afuera, el viento de la montaña suspiró a través de los pinos. No áspero esta vez, sino gentil, como una canción de cuna. Duncan se paró, cruzó la habitación y se arrodilló junto a su silla. Sus manos, ennegrecidas por años de trabajo, descansaron ligeramente en sus rodillas. «Rose», dijo, voz baja y segura, «cuando te dije que te inclinaras ese primer día, tenía miedo de que nunca volvieras a confiar en mí. Pero cada día desde entonces me has mostrado lo que significa mantenerse erguida». Sus ojos brillaron en la luz del fuego. «Y tú me enseñaste que la fuerza no siempre grita. A veces solo se queda». Se inclinó presionando su frente contra la suya. «¿Estás segura aquí?», susurró. El fuego crepitó suavemente. Afuera, las estrellas subieron sobre la cresta, firmes y brillantes. Por primera vez la montaña no se sintió solitaria, se sintió como hogar. No toda historia de amor comienza con ternura. A veces comienza con miedo, con malentendidos, con dos personas rotas tratando de sobrevivir un mundo que nunca les dio misericordia. La historia de Rose y Duncan nos recuerda. El amor no es sobre inclinarse a la voluntad de otro. Es sobre inclinarse juntos, para construir algo más fuerte que el orgullo, más fuerte que el dolor. Donde sea que estés esta noche, tal vez en una habitación silenciosa, tal vez manejando bajo un cielo solitario, recuerda esto. Incluso los corazones forjados pueden brillar otra vez cuando encuentran calidez
a la cual regresar. Dime, ¿desde dónde en el mundo estás escuchando esta noche?